poner a grabar que me había olvidado. Ahí está. Sumando las intensidades. Bien, ¿y yo tengo los valores de las intensidades para sumarlos? ¿Conozco I1, I2 y 3? No. Yo no sé bien la información. No estaría mal si yo conociera las intensidades. Ahora, yo pregunto algo. Las intensidades en un circuito serie, ¿cómo son? Fíjense el dibujo. Iguales. En un Iguales. circuito en serie, Iguales. En un circuito en serie, igual. las intensidades son iguales. Entonces yo no las tengo que sumar, porque ya sé que, a ver, yo sé esto ya. ¿No? Me lo acaban de decir ustedes. Está perfecto. Ahora, entonces, si yo supiese cuánto vale I total, automáticamente sé cuánto vale I1, sé cuánto vale I2, sé cuánto vale I3, ¿no? Sí. Hacemos Sí. la R total, la B total sobre R. Muy Total. bien. ¿Y eso qué era? ¿Qué ley? La ley de Ohm, ¿no? ¿Cómo? Sí. La ley de Ohm era Sí. eso, ¿no? Bien, bien. Sí. Por ley de Ohm, entonces, 100 volt dividido 150 ohm. ¿Alguno tiene una calculadora ahí a mano que me vaya haciendo las cuentas? Porque yo tengo las dos manos ocupadas. Una tengo el celu y la otra tengo el lápiz. Así me dicen cuánto vale 100 dividido 150. 0,66 puede ser. 0,666666, ¿verdad? Sí. Bien, 0,67 le ponemos para redondear. Amperes, ¿no? Cuando yo le hago las dos rayitas acá es porque está el resultado calculado. Muy bien, tenemos I total. Y tenemos I1, y tenemos I2, y tenemos, acá I2 e I3. Joya, vamos bien. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Esto es por ser circuito serie. Vamos a ponerle acá el fundamento, porque cuando ustedes hagan su cálculo van a tener que poner qué ley usaron o por qué pusieron eso. Y esto es por ley de Ohm. O sea, por una característica de circuito serie, yo sé que las corrientes son iguales. Y por una ley, que la ley de Ohm me quedó muy fea la H, ahí sé que la intensidad total es igual a la tensión total dividido la resistencia total. ¿Sí? Bien, lo ponemos un poquito para arriba y seguimos. ¿Qué podrían calcular ahora de lo que aparecía allá arriba? De la U1, U2, U3, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P total. ¿Qué podemos calcular como un tercer paso? ¿Qué se les ocurre? La potencia. ¿La potencia, la total o alguna de las potencias parciales? Total. La total. La total. Bueno, calculemos la potencia total. ¿Cómo sería la potencia total? ¿Cuál es la fórmula de potencia? V por I. Ujú. Voltaje por La intensidad. intensidad. Exacto, muy bien. 100 volt por 0,67 amperes. Esto me va a dar 670 watts. ¿Está bien? A ver, corro dos veces o 67, 6,7 en 10, 67. ¿No? Hágame la cuenta, por favor. Alguno ahí que tenga calculadora o el celu a mano. Sí, corro los dos lugares. 67 watts. ¿Está bien? Bueno, suponemos que está bien. Ahí me corroboró. Sí, está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, joya. Ah, no me da. ¿Mm? Ah, no me da el resultado. ¿Cuánto Es te otra dio? cosa. No, 100 que por me pone como error. Algo así, no sé. Tenés que Mm, poner 100 por 0,67. 0,67. Claro. Bueno, lo corroboramos igual después. Van a tener el video tranquilo, lo van a mirar. No se preocupen. Bueno, ya tengo la potencia total. Muy bien. Ahora. Uy, se acopló. Ahora díganme, ¿por qué sigo? Muevo un poquito el celo y allá arriba teníamos las caídas de tensión o las potencias parciales. ¿Qué puedo calcular?
Se te cortó, profe, mí. No, ¿qué dijiste? Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Yo tengo que calcular caídas de tensión y tengo que calcular potencias. ¿Por cuál sigo? Ya se los adelanté porque acá ya lo anoté. Voy a calcular las caídas de tensión. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha Sí, bien. profe. Bien, ¿cómo calculo las caídas de tensión? Son U, o sea, son tensiones, voltajes. ¿Cómo se calcula U? Por ley de Ohm, vamos a poner acá. Por ley de Ohm. Y por R. Muy bien, I por R, exactamente. Ahora, le tengo que poner acá un subíndice, ¿verdad? Porque si estoy calculando la 1, voy a utilizar la I1 y la R1. Si estoy calculando la Sí. 2, voy a utilizar la I2 y la R2. Bueno, las I son iguales. Las R son las que varían. Muy bien. Bueno, reemplazamos acá los datos que tenemos. Sabemos que la I1 vale 0,67 amperes y sabemos que la R1 vale allá arriba, yo indico allá arriba, pues está por allá, 25 ohm. Acá vale 0,67 amperes. Esto es un reemplazo, por eso voy medio rápido. Por 50 que valía la segunda y 0,67 por 75 que valía la tercera. Bueno, si me dan un minuto y me disculpan que se mueve mucho el celu, agarro la calculadora y hacemos las cuentas. 0,67 por 25, 16,75 voltios me da la U1. Bien. Ustedes vayan corroborando si tienen calculadora, 0,67 por 50, la U2 me da 33,5 voltios. Y la U3 va a ser 0,67, perdón, por 75. 50,25. Pregunta de examen. ¿Qué pasa si sumo esas tres tensiones? ¿Qué me tiene que dar? El voltaje total. Muy bien. ¿Y me da el voltaje total? Veamos. 16,75 más 33,5 más 50,25. 100,5. Cerquita lo mismo. Muy bien. Vamos a ponerle el aproximado acá, porque se nos pasó un poquitito. Está bien igual, es por los decimales que hemos utilizado. Suprimimos o agregamos decimales. ¿Se acuerdan que yo acá redondeé la corriente? Era 0,6666666, casi infinito. Yo le puse un 7, entonces ahí ya estoy recortando decimales. Por eso tengo una pequeña diferencia entre los 100 volts de dato y los 100,5 que me da ahora calculado. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, genial. Vamos con el último punto entonces, antes que se me acalambre el brazo. Vamos a calcular las potencias, que es lo único que nos falta, la potencia 1, la 2 y la 3. Análogamente, como hicimos la potencia total, allá, le ponemos ahora U1 por I1, U2 por I2, y U3 por I3. Y reemplazo valores. La 1 era 16,75, la 2 es 33,5 y la 3 es 50,25. Voy medio rápido porque, a ver, esto es matemática, es una multiplicación, digamos, ¿sí? Todas por 0,67 porque la corriente es la misma. Bueno, y de tarea ustedes calculan cuánto vale cada potencia. Esto les van a dar potencias en qué unidad. ¿En qué unidad se mide la potencia? Watts. Watts. Muy bien, perfecto. Bien, así de esa manera se resuelve un circuito de tipo serie. ¿Sí? Circuito serie. Me voy a ir de aquí y voy a seguir acá. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias, inquietudes? ¿Algo que les haya Yo no, surgido? profe. ¿Se entendió? Vamos a Profe, ir yo tengo una duda con el práctico. Sí, decime, ¿con cuál? ¿Con el 1 o con el 2?
No, el 1, porque el 2 todavía no lo vi. Con el 1. Sí, decime. El último punto, donde pide que resumamos la ley de Kirchhoff, creo que De así se Kirchhoff. dice. Sí, Kirchhoff. Decime. Yo tenía dudas con lo de que me pidió que dé ejemplos de la vida cotidiana. Sí, de una situación real en realidad. De algo donde vos Claro. puedas ver aplicada. Bueno, primero hagamos un repaso rápido de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos, ¿verdad? Sí, La ley de las tensiones y la ley de las corrientes. La primera es la de las corrientes. La segunda es la de las tensiones. La primera ley de las corrientes dice que las corrientes entrantes en un nodo deben ser igual a las corrientes salientes. O sea, si yo tengo 3 cables, ¿sí?, que entran y se juntan en un nodo, si salen 3, 4, 5, 10 cables del otro lado, la suma de estas tiene que ser igual a estas. O sea, si acá entraron 10 amperes en total, acá tienen que salir 10 amperes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? sí. Bien. Ahora, ¿en qué ejemplo se puede ver? ¿Dónde se puede ver? Bueno, en un circuito eléctrico, ¿sí?, no todos los cablecitos van a una llave. Hay un lugar, que son las cajas octogonales, por lo general las que están arriba, donde están las lámparas, son cajas octogonales, en donde llegan un montón de cables. Y uno va a la luz, el otro va al tomacorriente, el otro sigue para la otra habitación, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo agarro un empalme, ¿está bien? Esto estoy hablando de una situación real. Agarro un empalme de una caja octogonal. Corto la luz primero, porque si no me va a agarrar a patada. Corto la luz, le saco la cinta al empalme, veo cuántos cables llegan, ¿sí? Agarro, por ejemplo, un tester o una pinza amperométrica, que son para medir corriente, y mido cada corriente que entra a ese nodo, ¿sí? La suma de esas corrientes tienen que ser igual a las que salen del nodo. Imagínense que al nodo entran 2 cables, pero yo después saqué 5, uno para la pieza de mi hermana, otro para la de mi mamá, otro para la de mi papá, otro para el lavadero. Si yo agarro los 2 cables que entran y mido qué corriente tienen, y agarro los otros 5 y mido qué corriente tienen, la suma de estos 2 tiene que dar igual a la suma de estos 5. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál sería la situación real? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Esa es una Sí, profe. situación Sí. real que ustedes lo pueden hacer con una pinza amperométrica midiendo en una caja octogonal. Se llaman una caja de derivación o en un empalme tipo derivación. ¿Vieron tipo de empalme? ¿Se los acuerdan los tipos de Sí. empalme que habían? ¿Vieron que había uno que se Sí. llamaba derivación? Empalme. Sí. Ese es un empalme de derivación. ¿Cuántos cables entraban? A ver, prácticamente ustedes agarraban un cable, lo pelaban y le empalmaban otro, pero en realidad eso en la vida real no existe. ¿Qué pasa? Eso simula un cable que viene así, otro cable que viene así, se juntan y sale uno para abajo, ¿no? Eso es una derivación. Entonces, si yo mido en el cable de abajo la corriente, me da 10 amperes, por ejemplo. Mido en el de la izquierda, me da 5. ¿Cuánto me tiene que dar en el otro? 5. 5, porque 5. 5 más 5 tienen que ser 10, exactamente. Si acá me dieron 3, y acá tiene que ser 7, porque si no, no se mantienen los 10. Entonces, el ejemplo más claro para ver la ley de Kirchhoff de las corrientes es en una derivación, donde hay una derivación de cables, de conductores. No importa la cantidad que entren ni que salgan, pero la que entra tiene que ser igual a la que sale. ¿Sí? ¿Quién me había consultado el ejemplo? Yo. ¿Quién es? Profe, yo no te también veo, tengo una no consulta. te veo Yo. no lo veo en pantalla por eso. Me aparece como Marco. Pía Marco Fernández. Ah, Pía, está bien. Entraste con otro nombre en el Zoom, por eso no te identificaba. No importa, no importa. Bueno, Pía, ¿se entendió entonces? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Buena Y pregunta. no se Decime. aplica lo mismo en la segunda ley, ¿no? No, porque la segunda ley es otra. La segunda ley dice que la suma de las caídas de tensión en un circuito serie, como el que acabamos de ver, tiene que ser igual a la tensión total. ¿Qué ejemplo de la vida real hay? Miren, muy sencillo. Imagínense ustedes que tienen que conectar un motorcito de esto de autito, ¿sí?, con una lucecita que me indique cuándo el motor está prendido, cuándo está apagado, a una pila, ¿no? ¿Sí?
Es un experimento que se hace por lo general en primaria o en los primeros años de secundaria. Una pila se conecta a un motor, gira el motor obviamente cuando lo conecto, y un LED que me dice está prendido el motor, está apagado. ¿Se imaginan el circuito? ¿Sí? Sí, yo lo hice. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas resistencias tiene mi circuito? Tiene 2. ¿Sí? Resistencia es todo aquello que se opone al paso de la corriente. No necesariamente tiene que ser solo lámpara. O sea, ahí tengo 2 resistencias. Uno es el LED y otro es el motor. ¿Sí? 2 resistencias. ¿Cuántas fuentes de tensión tiene mi circuito? Tiene una, que es la pila. Si yo a esa pila la conecto mediante conductores, valga la redundancia, con mis resistencias, y el circuito lo cierro mediante una llave o poniéndole un sintex a la pila, el motor gira, el LED se prende. Si yo lo abro, el motor se para, el LED se apaga. Entonces, si yo mido la tensión que hay en el LED y mido la tensión que hay en el motor y la sumo, me tiene que dar la misma tensión que me brinda la pila. ¿Está bien? Esa es la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las caídas de tensión que existe en cada resistencia tiene que dar la tensión total. La tensión total es de una pila 1,5 volt, por lo general da una pila, o algunas son de 3 volt. Después ya vienen las otras baterías cuadradas, no sé si las cuadradas no, en realidad son prismáticas, que esas son de 9 volt, la batería del auto que es de 24 volt y así, un montón de tipos de batería y pilas. Pero el ejemplo más sencillo y de más real que ustedes lo han hecho seguro es el del motor con el LED. Yo lo conecto uno a continuación del otro, ¿sí? Mido, obviamente voy a tener que tener un tester, en algún momento vamos a aprender a utilizar el tester y a medir todas estas cuestiones realmente en la vida real cómo se hace. Vamos a medir el LED, vamos a medir el motor, vamos a decir, bueno, en el LED tengo 2 volts y en el motor tengo 1,5 volt. Buenísimo. ¿Cuánto me da la suma? Me da 3,5 volt. ¿Qué pila tengo? Una pila de 3,5 volt. Tiene que funcionar así. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien, buenísimo. Esos son los 2 ejemplos, a ver, sencillos que hay para la vida real. Hay más. Imagínense en en una casa, en una vivienda, ¿sí? Ya algo más domiciliario. A ver cuánto tiempo tengo. Yo estoy hablando. Tengo 10 minutos todavía. Imagínense en un domicilio, ¿sí? ¿Se podría comprobar la segunda ley de Kirchhoff? Esta es una pregunta un poco para pensar. La segunda ley de Kirchhoff decía que la suma de las caídas de tensión daba la tensión total. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? A ver. Yo me pongo del lado de alumno y digo que no se puede. Y tengo que dar un porqué, ¿verdad? Siempre hay que dar un porqué. O sea, profe, ¿por qué dice que no se puede? Porque Porque A estará ver. en serio el circuito. Bien, ahora, a ver, ¿por qué está en serio o por qué no está en serio el circuito? ¿Cómo son los Que circuitos está en serio. el circuito en una casa? Son mixtos. Mixtos. Son mixtos o son más paralelos. En serie nunca conviene. ¿Por qué? Y porque si yo conecto en serie las cosas, la tensión que tengo en cada una de las resistencias, el tele, el lavarropa, la heladera, es menor. Y yo quiero una tensión menor, no, yo quiero la tensión con la que trabaja, si no se me va a quemar el aparato. Entonces, en una casa no se conectan cosas en serie. Nunca. Está mal. ¿Sí? Porque puedo generar un inconveniente, puedo quemar. Le estoy dando menos tensión de la que necesita. ¿Por qué le estoy dando menos tensión que la que necesitan? Piensen en esto. Ustedes tienen el tele, a continuación un lavarropa, lo conectado obviamente, ¿no? Una heladera, un microondas. El tele recibe 220 volts. Ahora, ¿el lavarropa recibe 220? No. No. No porque en No, el tele, son distintas. claro, en el tele hay una caída de tensión. Entonces este tiene menos. Imagínense que funciona. Ahora, la heladera que seguía, acá caía tensión, la heladera ya no le llega ni a ancho 220 volts, le va a llegar mucho menos. ¿Va a funcionar? Capaz funciona, capaz se quema.
Ni hablar el microondas, que está el último. En serie, nunca se conecta nada en una casa. Siempre es en paralelo, para que a cada elemento le llegue la misma tensión. Entonces, por eso siempre los ejemplos de la segunda ley de Kirchhoff son de corriente continua. Cosas chiquitas, que no son sensibles a las variaciones de tensión. ¿Sí? Nunca se olviden de esto. Nunca en serie las cosas en la casa, siempre en paralelo. Si no, se van a quemar. Y lo van a matar. Queman un tele o queman una heladera. Bueno, buenas preguntas. Me gustaron porque son interesantes, porque se nota que las pensaron. Tienen los ejemplos para completar. Creo que tenían tiempo hasta hoy para presentar el práctico, el práctico 1. Así que tienen Profe, tiempo. yo le mandé mi trabajo. ¿Lo Buenísimo. recibió? Sí, a ver, no corroboré uno por uno, simplemente entré al Classroom y vi que estaban entregados varios, sí, sí. Ah, bien, bien. No me senté a Profe, yo se corregir lo todavía. entrego después de la clase. Sí, está perfecto, tienen hasta las 12 de la noche, no hay problema, tienen todo el día. No hay apuro por entregarlo ya. Les voy a mostrar rápidamente los que se les va a habilitar a ustedes después de la clase, que es el trabajo 2, que es el material, que es un PowerPoint muy sencillo de recopilación de fórmulas para que vayan haciendo los circuitos series, no los paralelos. A ver, si se acuerdan los paralelos y lo quieren ir haciendo, háganlo, pero el paralelo lo voy a explicar la clase que viene. No. Acá en trabajo de clase, ¿pueden ver el Classroom ustedes? Sí. Sí. Sí, Sí. Sí, profe. se ve. Hay dos que están en gris acá, que se habilitan ahora a las 3 de la tarde, que es el material de clase, este PowerPoint, ¿sí? A ver si se puede abrir acá. Ah, sí, me lo dejo abrir, que es el PowerPoint de recopilación de fórmulas. Son las fórmulas que utilizamos recién para resolver los circuitos, ni más ni menos. ¿Sí? Se las recopilé en un PowerPoint para que no tengan que ir al libro y buscar una por una, y acá tienen un cuadrito. Acá tienen algunos ejemplos, si quieren hacerlo lo resuelven, son en realidad, eran para resolver en clase. Hoy hicimos uno de serie, la clase que viene vamos a hacer uno de paralelo. Y además se les va a habilitar el trabajo 2. Es la primera parte, porque después faltan los circuitos mixtos, que es otro trabajo práctico. ¿Cuándo es ese trabajo, profe? Este trabajo está puesto para el 28 de mayo. Tienen tiempo, bastante. Porque piensen que vamos a ir de poco. Vamos a hacer serie, hicimos hoy, y ustedes avanzan con los ejercicios de serie. Paralelo hacemos el viernes que viene, ustedes avanzan con lo de paralelo y ahí ya están en condiciones de entregar el trabajo 2. ¿Sí? O sea, vamos a ir medio juntos, no es que los voy a alargar solo que hagan todos los ejercicios. Bien. Son 3 circuitos de serie que tienen que resolver. O sea, la configuración es la misma, pero cambian los datos. La forma de resolverlo es como lo hicimos en clase, como lo hicimos recién, por eso yo les quería mostrar un ejemplo. Profesor, Sí. Sí, escucho. los ejemplos tienen que ser muy descriptivos, así como los nombraste, porque yo lo había hecho menos, creo, descriptivo, creo. En lo posible, al menos fundamentando los cálculos que vos haces. O sea, ¿qué ley utilizaste? ¿Sí? Ponele por ley de Ohm, Sí, por... sí, mostraba cuál era la fórmula. Perfecto, eso es lo que me interesa. O sea, que no salga un resultado de la galera que yo no sepa de dónde salió. ¿Sí? Que tenga la fórmula y abajo el numerito final, si se quiere. Pero al menos que tenga la fórmula. Lo más parecido a lo que hicimos hoy. Fíjense que en 2 hojas resolvimos un Se circuito. cortó en una. Ah, perdón. Lo más parecido a lo que resolvimos hoy. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se cortó? No, profe, se escuchó bien. Bien. A mí se me Escucho, cortó. escucho. ¿No? Repito, Gabriel, ¿ahí me escuchás? Sí. Bien. Te decía que lo más parecido a lo que hicimos hoy en clase. ¿Sí? A ese nivel de detalle, no más, pero tampoco traten de que queden solo números dando vuelta porque no se va a entender. Que lleve un hilo de resolución y que se sepa dónde arrancó, dónde terminó, qué ley aplicaron, qué característica en el caso de los circuitos serie. ¿Sí? Tienen 3 para hacer, o sea, 3 distintos. Los van haciendo, ¿sí? Y los vamos a ir corrigiendo en clase. La clase que viene vamos a corregir los del serie y vamos a empezar con paralelo. Y la otra vamos a corregir los paralelos y vamos a empezar con los mixtos. Y así. ¿Sí? O sea que para el viernes que viene, solamente como tarea, si se quiere, tendrían estos 3 circuitos como para tener avanzados.
Luego vienen los paralelos, que están acá, que es el punto 2. Bien, ¿se entendió? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe, por mí nada. Yo no, Bueno. profe. Yo no. Vamos a ir despacio, muy tranqui, ¿sí? Tenemos tiempo, por suerte, estamos con bastante tiempo. ¿Lo están viendo en electrónica esto también? Algunos. Sí, Sí, algunos. lo vimos ya en Más o el electrónico. menos. Casi otro. Casi, más o menos. Bueno, vamos a tratar nosotros de verlo a fondo, porque esto es muy, muy importante para el año que viene, no importa la tecnicatura que elijan, cuando vayan a cuarto, pero si llegasen a elegir algo que tenga que ver con la electrónica o la electromecánica, esto es el ABC. Si esto no se sabe, no hay forma de avanzar. Se lo digo porque doy clase en cuarto. Entonces, por eso me tomo el tiempo. Por ahí ustedes van a decir, se pone medio denso esto porque hay muchos ejercicios para resolver, pero necesitamos saberlos bien. Y todo. Bueno, chao. Ahí está. Ah, no, me murió. Volví, fatal, Ahí está. fatal mi internet. Se me puso blanco el Zoom. ¿Ahí se escucha?